Entonces, justamente el Spark es un framework que nos va a ofrecer esas posibilidades, ¿no? La de dividir la información que nosotros lleguemos a cargar en una sesión que definamos en Spark y después une este concepto del paralelismo, ¿no? Entonces, está trabajando sobre lo que nosotros queríamos hacer en el capítulo 4, ¿no? Trabajar sobre esta parte de reducir justamente la memoria y el tiempo de procesamiento. Entonces, para hablar de Spark, es necesario hablar del Hadoop, que es como el framework original que motiva esta idea de procesos de división y paralelismo a partir del concepto que ellos denominan el MapReduce, como que y el MapReduce es un concepto muy del área de informática que no vamos a entrar nosotros en mucho detalle, pero es importante acá destacar el rol que juega Hadoop, que es justamente a partir de un paper que hace, bueno, a partir de un documento que hace Google en el 2004 respecto a cómo manejan distintos, los ficheros que ellos tienen para minimizar, si quieren, el tema de procesamiento y memoria, nace esta idea de escalar lo que Google hizo y a partir de eso Hadoop se empieza un poco a desarrollar con estos conceptos justamente de dividir y paralelizar la información, ¿no? Eh, Justamente lo que comenta acá es eso, ¿no? Que la operación, el MapReduce es una unión de dos conceptos informáticos, el concepto map y el concepto reduce. La operación map proporciona una forma arbitraria de transformar cada archivo en un nuevo archivo, ¿no? Esa idea es como que lo que hacía el FFDF o el Big Matrix, digamos, cambiaba la clase de alguna manera. Mientras que la operación reduce combina dos archivos, ¿no? Ambas operaciones requieren un código de computador personalizado y todo lo demás, ¿no? Hadoop se lanzó el 2004, ¿no? Con esta idea de comprimir archivos, transformarlos y paralizar la información, ¿no? En el 2009, Spark, en el 2009 aparece Spark, ¿no? Aparece Spark como un proyecto de la Universidad de Berkeley con la idea única de mejorar el MapReduce que ofrecía Hadoop. Entonces, Hadoop ya hacía un proceso de MapReduce sobre, oye, ya tenía esa filosofía, entonces Spark trata de volver más eficiente ese proceso y efectivamente lo logra, ¿no? Por eso, más que Hadoop ahora, Spark es mucho más común en términos de uso, porque Spark es mucho más rápido en términos de procesamiento que Hadoop, ¿no? Tal vez ahí menciona lo que les pongo ahí, es que Spark proporcionó un conjunto más rico de verbos más allá del MapReduce, que facilitaba la optimización del código en múltiples máquinas. Y bueno, finalmente la ventaja del Spark es que de alguna manera es un poco más amigable y también que el tiempo de procesamiento es muy superior a lo que uno podría haber hecho en Hadoop, ¿no? Van a ver que muchos libros de Big Data en R de la década, digamos, del 2000, así, del 2010, 2005, 2010, por ahí, digamos, hay muchos libros de R en Big Data, pero trabajando en Hadoop, ¿no? Hay muchas bases, hay muchos libros de R trabajando en Hadoop. Y en los últimos tiempos, la mayoría de la literatura en R está, en términos de Big Data, se orientan al manejo del R con Spark, ¿no? Tanto así que en realidad hay paquetes, librerías enteras que hacen todo el proceso para que Spark funcione de manera completa en un equipo, ¿no? A ver, ¿qué es Spark? En el fondo hemos dicho que es un framework que va a facilitarnos hacer varios procesos. La estructura de Spark es bastante compleja y amplia, ¿no? No voy a entrar a detallar en varios conceptos que tampoco yo los conozco muy bien, porque son conceptos muy del área de informática, pero tal vez lo que más nos interesa a nosotros como estadísticos es primero el concepto de justamente de dividir la información, paralelizar, y además Spark es básicamente es como un programa, es otro programa, digamos, que tiene
para empezar, un concepto de librerías. Ahorita vamos a ver algunos componentes, pero para explicarles un poco esto de lo gráfico, el Spark en sí mismo tiene sus propias librerías para que funcione, digamos, ¿no? Como cuando uno define algunas librerías, el Spark tiene librerías específicas para que funcione, ¿no? Para que funcione como tal. Eh, una de esas librerías es el Spark SQL, que justamente tiene la idea eh, de manipular o manejar o gestionar las bases de datos utilizando el lenguaje SQL, ¿no? Esa es la principal característica de este framework, digamos, ¿no? De esta primera librería. Hay otra librería que es el Spark Streaming, que esta es bastante interesante porque lo que hace en realidad es permite generar secuencias o procesos en Spark de tal manera que puedan funcionar en línea, digamos, ¿no? Todo el tiempo está funcionando de tal manera que uno puede descargarse información en línea, digamos, en Twitter o en páginas que normalmente actualizan muy rápidamente la información, ¿no? Hay esta librería MLlib, que es una de las más útiles para nosotros en realidad, porque es la que incorpora varios métodos estadísticos. Es una librería orientada al Machine Learning, ¿no? Es por eso es ML, ¿no? De Machine Learning Lib, ¿no? Es la librería que ofrece paquetería relacionada a métodos de Machine Learning. eh, no es raro, digamos, que muchos de los métodos de Machine Learning son métodos estadísticos en la mayoría de los casos, y la mayoría de los métodos que uno ve en Machine Learning son métodos prácticamente conocidos para ustedes, porque son métodos que se ven desde multivariados uno, multivariados 2, datos categóricos, modelos lineales. Muchos de esos métodos son métodos de Machine Learning, ¿no? Esta idea de modelos supervisados o no supervisados viene un poco a la idea de que cuánta intervención existe de la persona para definir el método, digamos, ¿no? Entonces, eh, ahí, digamos, está esa librería que es bastante útil porque nos va a facilitar justamente el trabajar con algunos procesos estadísticos que tengamos para hacer el modelado de la información. Está esta otra librería que es la GraphX, que permite trabajar con grafos, ¿no? Permite trabajar con grafos. Eh, Han debido ver en modelos o en investigación operativa 2, ahí por ejemplo en la temática o en el contenido hay una parte de grafos, digamos, ¿no? De cómo una secuencia de pasos, una secuencia de actividades, ¿no? Los grafos se pueden ver desde muchas ópticas, y la optimización de esos modelos igual es algo que se ve en teoría de optimización para diferentes cosas. Entonces el Spark ofrece una librería que está orientada justamente también a esos trabajos, digamos, de grafos, ¿no? Esto de los clusters, basta decir que es algo muy similar a lo que es algo muy similar a lo que nosotros teníamos o generábamos en la librería Parallel, que es como una idea de particiones o de trabajadores, digamos, que uno puede empezar a armar en base a la sesión del Spark, digamos, ¿no? Esa es un poco esta idea de los clusters. Eh, bueno, y esto de las fuentes es igual relacionada a cómo trabaja la información que finalmente gestiona Spark, ¿no? Spark tiene su propio sistema de manejo de archivos al que le domina justamente HDFS, que es como que su sistema de gestión de bases de datos, digamos, ¿no? Su propio sistema de bases de datos. Eh, para un poco ir resumiendo eso, Spark podemos identificar 5 componentes en Spark. El Spark Core, que es como el alma del Spark, ¿no? Es toda la paquetería, toda la codificación que hace al Spark como tal, es la base donde se apoya el resto de los componentes, ¿no? Esa es la base principal. Está el Spark SQL, que es el que les mencionaba, que es justamente el procesamiento de datos estructurados y no estructurados. Entonces hay un lenguaje para acceder a las características de Spark, ese lenguaje es SQL, y ese componente en Spark se llama Spark SQL, digamos, es como que el traductor para empezar a interactuar con Spark. El Spark Streaming, que ya les mencionaba, que es la idea de hacer procesamientos de datos en tiempo real. Ahí
el Spark Streaming se puede fusionar con otras alternativas que hay para hacer justamente esto de trabajar con datos en línea, por ejemplo, ¿no? Hay una, hay una Kafka Stream, vamos a ver. Está el Apache Kafka, ¿no? Que es otra plataforma que está orientada y que igual puede trabajar con el Spark, pero es una plataforma que está exclusivamente dedicada a trabajar con información que se genera en vivo, digamos, ¿no? Ya hay la versión del ERE para interactuar con este Kafka, con este Apache Kafka, por ejemplo, ¿no? Que es exclusivamente para los que quieran generar gestión de los modelos de datos con conexiones, digamos, y estadísticas en tiempo real. Entonces, esta es una buena opción para que poco vayan viendo cómo trabaja, ¿no? Eh, y este Spark Streaming, de alguna manera, genera algún tipo de conexiones también con el Apache Kafka si uno quisiera configurarlo de esa forma. Está la librería MLlib, que como les decía es una librería de Machine Learning, y el Spark Graph, que es justamente el procesamiento de grafos, ¿no? Estos son los componentes que más nos interesan de alguna manera porque son los que nos van a permitir un poco interactuar con el Spark, ¿no? Un concepto importante, esta idea del HDFS, lo que les decía es justamente este su sistema de gestión de la información, o en el caso de Spark es como su sistema de ficheros, digamos, ¿no? Cómo Spark va almacenando la información que nosotros que queremos, digamos, subir, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea inicialmente de Spark, que si es que uno entra y voy a poner Spark en el navegador, eh, mejor si pongo Apache Spark, ¿no? Porque hay otras versiones en otros paquetes con un nombre similar. Voy a poner Apache Spark. Esta es la página oficial de este framework, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no? Apache Spark es un framework de computación en cluster open source. Eso es importante, es de código abierto, es decir, que es un servicio completamente gratuito, no tenemos que pagar nada para descargarnos el software, no tenemos que piratear de ningún lado la información si es que fuera el caso, ¿no? Es open source y por lo tanto es una plataforma basada en la contribución que seguramente cada vez va creciendo más, bajo la misma hermenéutica de ERE, digamos, ¿no? Por eso se empalma bastante bien, ¿no? Desarrollado por la Universidad de Berkeley y todo lo demás, ¿no? Entonces esta es la página inicial del Spark, que vamos a hacer un pequeño paseo ahí. Eh, Justamente la última versión ha sido lanzada en junio del 2020, 18 de junio del 2020, está en la versión 3.0, ¿no? La última versión de esta de Spark. Eh, Ahí hay algunos usos, recomendaciones, digamos, ¿no? Ahora, aquí es importante, ¿no? Se pueden escribir fácilmente códigos para interactuar con el Spark en Java, en Scala, en Python, en R y en SQL, ¿no? Entonces, no necesariamente necesitamos conocer el lenguaje SQL, digamos, que en teoría lo conocemos por la materia de base de datos que se pasa en la carrera, pero podemos aprovechar las potencialidades o de Python o de R para interactuar con Spark, ¿no? Es porque está diseñada justamente para interactuar con paquetes que permiten el manejo estadístico. A ver, de alguna manera, acá por ejemplo, acá lo que está acá, justamente en este grafiquito, perdón, ¿dónde estás? Aquí, ¿no? Eh, Muestra la velocidad, el tiempo de ejecución en segundos de Hadoop versus Spark, haciendo una regresión logística, ¿no? Algo que seguramente aprenderán en datos categóricos o en programación estadística 2, ¿no? Esto de las regresiones logísticas, que son modelos básicamente con variables dependientes de tipo cualitativas, ¿no? Es una regresión logística en Hadoop y en Spark. Y misma regresión logística, el tiempo de procesamiento. Hadoop tarda 110 segundos en hacer esto, casi 2 minutos, y Spark la hace en 0.9 segundos, no en casi un segundo, menos de un segundo el procesamiento para para este ejemplo, digamos, que ellos ponen, ¿no? Entonces, esto da un poco la idea de por qué Spark y no Hadoop. Ahora, Spark funciona a partir de Hadoop, entonces sí o sí tenemos que instalar los dos, ¿no? Pero pues Spark como que
trata de volver más eficiente el proceso de Hadoop. Si quieren un poco acá, igual podríamos descargarlo desde acá, digamos, ¿no? Podría ser una opción, pero nosotros lo vamos a hacer desde el ERE en realidad, ¿no? Podríamos hacerlo desde acá, pero es mejor hacerlo desde el ERE para que se conecten los archivos que están ahí trabajando. Si uno quisiera, van a ver en esta parte de ejemplos, hay ejemplos para Python, hay ejemplos para Scala, hay ejemplos para Java. Ahora, una vez que uno instala, también hay ejemplos para código R, por ejemplo, para hacer diferentes tipos de procesos, ¿no? Ahora, ahí justamente depende de la orientación que cada uno tenga, digamos, ¿no? Esto de trabajar con el lenguaje de programación para hacer estadística eh, es bastante flexible, digamos, según lo que a ustedes les parezca más adecuado, ¿no? Entonces ahí hay un ejemplo para hacer una regresión logística en Python, en Scala o en Java, ¿no? Eh, a ver, sin más que hacer ahí, digamos, mostrarles lo siguiente, que es justamente, bueno, antes de arrancar Spark, es útil y muy importante hablar de el proyecto Spark LYR, ¿no? El proyecto Spark LYR, que justamente es la interfaz que crea R para trabajar con Apache Spark, ¿no? La interfaz o la librería o el paquete Spark LYR es justamente lo que nos va a permitir trabajar con R, eh, nos, va a trabajar, nos va a permitir trabajar con Apache Spark a partir del R, ¿no? Está disponible en CRAN, digamos, lo podemos descargar directamente haciendo una instalación común y cualquiera. Funciona como cualquier otro paquete. Es independiente de las versiones de Spark, eso es bueno, digamos, no es que esta librería está conectada a una versión en Spark en particular, sino que se adapta a las distintas versiones que hay. Es fácil de instalar, como cualquier librería, como les decía. También es de código abierto, o sea, si uno quiere ver cómo funciona esta librería, basta con buscar su repositorio en GitHub y va a ver ahí toda la codificación de esto. Y bueno, tiene una librería, tiene licencia Apache 2.0 que le permite clonar, modificar y contribuir de nuevo a este proyecto, ¿no? Entonces, este repositorio en GitHub es completamente abierto y uno puede hacer las colaboraciones respectivas al Spark LYR, ¿no? A ver, tal vez ahí es importante, voy a ponerles acá la librería Spark LYR, ¿no? Spark LYR. Ahora, hay varias, aquí aparece por ejemplo otra Spark R, por ejemplo, ¿no? Hay al menos dos librerías poderosas que hacen este trabajo con el Spark. Está este Spark LYR y el Spark R, ¿no? El Spark R. Eh, el LYR es más, eh, es más amigable con otros tipos de programas en el R, digamos, con otro tipo de comandos o librerías. Es mucho más amigable, digámoslo, ¿no? Mientras que el Spark R es un poco más complicado hacer algunos procedimientos. Por eso igual, primero sale el Spark R y después sale el Spark LYR, ¿no? Ahí, digamos, van a encontrar bastante discusión en línea si quieren un poco explorar sobre las diferencias, pero en general mi recomendación es que utilicen el Spark LYR, porque eh, es parte de toda la librería que se han ido generando, que ha ido generando el RStudio en realidad, ¿no? Que ha ido generando el RStudio para que esto funcione relativamente lo más fácilmente posible, eh, lo más amigable para usuarios R, digamos, cosa de que no se tenga que pensar demasiado en otro tipo de códigos, en otra estructura de trabajo para que esto arranque o funcione, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan ahí en mente. Aquí está la página del proyecto del Spark LYR en RStudio, ¿no? Como les comento, RStudio es el creador eh, de esta librería, ¿no? Dentro de un conjunto de librerías que ha ido haciendo. Eh, Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque es una buena página de datos una buena página web, perdón, para
aprender incluso algunos métodos adicionales. Hay guía para trabajar con datos, machine learning, para incluso hacer minería de texto, conectarse con algunas otras plataformas web, ¿no? Entonces, hay varias opciones en esta página web. Hay un libro que está en línea y es abierto, que es justamente el Mastering Spark with R, que es un texto que guía en casi 13 14 capítulos de cómo utilizar esta librería en diferentes formas, digamos, porque es bastante amplio el tema, como les comento. Entonces ahí, digamos, esta es un buen lugar donde uno puede empezar si se quiere profundizar, hacer esto, ¿no? Nuevamente en la materia es un semestre, son 4 clases de Spark LYR, entonces no cubre el tiempo, digamos. Además, dado que es una materia optativa y es de sexto semestre, nos vemos un poco restringidos de tocar temas como Machine Learning, que son métodos que tienen mucho componente de métodos multivariados, por ejemplo, ¿no? Métodos multivariados uno 2 métodos de clasificación, regresión, entonces eh, se necesita un poco más, digamos, de base en la parte teórica y después como instrumento vamos a aprender en estas 4 semanas cómo funciona relativamente el Spark sin tener muchos problemas. Y eventualmente, si es que a ustedes les interesa el tema, esta página web es una muy buena manera de empezar para empezar a proyectar, digamos, el uso del Spark con el R, digamos, ¿no? Así que lo pueden ir viendo en su tiempo libre y ver qué tal ahí, digamos, ¿no? No sé si hasta ahí tiene alguien alguna duda, alguna consulta, comentario. Ya, creo que nadie. Super, entonces, como les voy diciendo, es importante que en este punto ya seamos conscientes igual, dado que vamos a empezar a manejar esta herramienta, eh, una vez que uno entra a hacer este tipo de análisis de Big Data, en bases de datos y hace análisis de datos constantemente, que es una actividad que seguramente ustedes harán de aquí para toda su vida, digamos, por la carrera que han escogido, es importante estar consciente de la obsolencia del software, digamos, ¿no? Como han visto, Hadoop era la moda del 2005 hasta el 2009, digamos, ¿no? Apareció Spark y sigue siendo la moda hasta ahora. Y al año tal vez aparece otra herramienta y será pues, la nueva moda para el Big Data, digamos, ¿no? Entonces, es algo que va a ocurrir, digamos, es algo que eventualmente va a ocurrir. Pero lo bueno es que normalmente los software siempre heredan características de sus predecesores, digamos. R tiene mucho de Fortran y de S+, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a pasar necesariamente, ¿no? Ya, entonces vámonos a la parte central de esta clase, que es en realidad eh, empezar a instalar el Spark, ¿no? Los requisitos básicos para que esto funcione: tener el ERE instalado, mejor si tienen la última versión, no es tan necesario, pero creo que de una versión de 3 hacia arriba funciona bien. ERE Studio es sumamente necesario porque el ERE Studio, dado que el Spark LYR está diseñado, o sea, ha sido creado por el ERE Studio, entonces ERE Studio ofrece una interfaz para un poco trabajar con la conexión que nosotros vayamos a hacer con el Spark, ¿no? Y bueno, Java 8, ¿no? Java 8 que igual es ahora esto del Java es una sugerencia en realidad, ¿no? Hay maneras, digamos, si hubieran problemas con sus equipos, si no tienen el Java 8 y no quiere correr, hay maneras de tratar de trabajar para que el ERE acepte otro Java, digamos el 9 o el 10, ¿no? Entonces, hay formas de hacer eso, ¿no? Es un poco tedioso
porque hay que instalar o hay que direccionar algunos archivos, pero se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. En general, la recomendación es cuando uno instale el Spark LYR por primera vez y en un equipo, es mejor tener instalado el Java 8, ¿no? Entonces, si uno quiere saber la versión de Java que tiene en su computadora, puede utilizar este comando, ¿no? System Java version, y con esto uno puede ver la versión de Java que tiene en la computadora o hacer lo mismo en el CMD, ¿no? de Windows. En mi caso lo voy a copiar, a nuestra consola del ERE Studio y pongo System Java version y ahí digamos, ¿no? Yo tengo la versión 8, ¿no? El 1 un poco hay que olvidarse de ahí, pero yo tengo la versión 8.0251, digamos, ¿no? Al inicio no la tenía creo que la versión 9 o 10. Las he desinstalado y instalado la 8 porque es mucho más sencillo hacer eso que codificar todos los otros directorios, ¿no? En Windows al menos, ¿no? Eh, a veces no es un problema, ¿no? A veces no es un problema hacer eso, ¿no? Entonces, la instalación de la librería es bastante, bueno, la instalación en general del Spark, ¿no? Inicia con instalar la librería LYR, Spark LYR, y habilitar la librería, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacerlo conmigo. Lo que en algún momento al inicio de la cuarentena les había mandado algunos códigos para hacer esto. Entonces sería bueno que creo que todos lo habían hecho y no habían tenido problemas, ¿no? Entonces deberían tener instalado el Spark LYR, ¿no? Verificaremos eso, ¿no? Entonces instalen, acá les voy a poner, ¿no? El primer paso en realidad es hacer la instalación del paquete, ¿no? Instalar el paquete Spark LYR. Instalar el paquete LYR, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, ¿no? Es instalar ese es el primer paso, ¿no? Instalar el paquete, ¿no? Instalar o la librería o el paquete, ¿no? La librería Spark LYR. Instalar la librería Spark LYR, una vez que instalan, es habilitar esa librería, ¿no? Con el library Spark LYR. Con eso se habilita y está, digamos, ¿no? Simplemente se ha habilitado la librería. Simplemente se ha habilitado la librería. El siguiente paso, bueno, antes de instalar el Spark, uno puede verificar qué versiones disponibles hay para instalar el Spark, ¿no? Yo le puedo poner Spark Available Versions y ahí me va a salir una lista de los Spark que uno podría instalar, ¿no? De las versiones de Spark que uno podría instalar en el equipo, ¿no? Está la 1.6, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, ¿no? Entonces, si yo quisiera instalar alguna versión en particular en el Spark, entonces tengo esas 7 opciones para instalar. Eso uno puede ver con el comando Spark Available Versions. Si queremos verificar si tenemos el Spark instalado, realizamos el comando Spark Installed Versions, ¿no? Para verificar las versiones instaladas del Spark. Hago correr ese comando y lo que se despliega es justamente las versiones de Spark que están instaladas. En este caso, lo que me dice es que tengo instalado yo el Spark 2.4.3 y el Hadoop 2.7. Ya tengo instalado eso. En el caso en el que ustedes no lo tengan instalado, entonces se hace el siguiente paso, digamos, ¿no? Entonces, tal vez es bueno llegar hasta esta parte, hasta la línea 53 si ustedes están con su equipo. Y vean si tienen instalado el Spark, ¿no? Yo les había mandado al inicio de la cuarentena algunos codiguitos para que ustedes lo prueben, que era básicamente los comandos para instalar el Spark, ¿no?
que básicamente es hacer este comando que está en la línea 55, que es el Spark install, ¿no? Que en mi caso no es necesario porque ya está instalado, porque acabo de revisar que está instalada la versión 2.4.3. La versión 3 no es tan necesaria, digamos, ¿no? Podría elegir aquí la versión que quiero instalar. Por defecto el ERE trata de instalar una antes de la última, ¿no? Como la penúltima, porque normalmente las últimas versiones siempre tienen algún tipo de bugs o errores y para compensar eso, antes de que salgan las correcciones, es mejor instalarse alguna versión anterior a esa, ¿no? Entonces, a veces eso sucede, es una buena práctica. Bueno, eso es lo que hace el ERE cuando instala el Spark Install. Y a ver, voy a recordar lo que les he mandado. Bueno, voy a buscar en realidad en el Telegram lo que se les he mandado para que instalen el Spark. Y sí, ¿no? Les he mandado ahí el comando library Spark LYR y Spark install, ¿no? Esos dos comanditos para que ustedes lo vayan viendo. Entonces les había mandado eso para que instalen, así que no sé si hay alguien que no tiene instalado todavía el Spark, ¿no? Si cuando hace este comando Spark install version le sale vacío, ¿no? Sin nada. No sé si hay alguien que está todavía en esa fase. Sí, la mayoría lo tiene instalado. ¿Les aparece algo cuando hacen esto del Spark Hadoop? Sí, nadie con problemas. Ya. A ver, esto lo estoy haciendo relativamente lento, justamente por eso, ¿no? Porque si esta primera parte no corre, entonces no es todo el resto del capítulo no tiene mucho sentido, ¿no? Así que por eso es importante que traten de verificar que hasta acá todo va bien, ¿no? Hasta la versión del Spark y el Hadoop. Y ahí también, si se dan cuenta, nos muestra el directorio donde está instalado el Spark, ¿no? Nos muestra el directorio donde está instalado el Spark. Este es el directorio donde instala el ERE por defecto, ¿no? Se puede cambiar, sí, digamos, uno podría darle una dirección un poco más conocida, tal vez, pero no es tan necesario tampoco hacer ese cambio. Si por alguna razón no tuvieran instalada ninguna versión del Spark, ¿no? Aquí no les aparece nada cuando hacen esto, les aparece vacío. Instalamos el Spark desde el ERE, ¿no? Instalamos el Spark desde el ERE. Y eso se hace utilizando el comando Spark install, ¿no? Se hace utilizando el comando Spark install. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. ¿Qué hace el comando Spark install? ¿No? Por eso ahí tienen que tener mucho cuidado cuando hagan este comando, porque finalmente lo que va a hacer es automáticamente descargar la versión o la penúltima versión del Spark y la va a instalar automáticamente, ¿no? Automáticamente. Eh, es un proceso que tarda nomás, dependiendo de su conexión a internet, porque el Spark pesa alrededor de 200 megas, un poco más, y descarga las 200 megas para hacer todo el proceso de instalación. Y hace todo el proceso para hacer justamente el proceso de instalación. Así que si la van a hacer ahora, igual pueden hacerlo, puede estar descargando mientras les voy comentando alguna cosa. Y si no, si ya la tienen instalada, podemos pasar al segundo paso, que es efectivamente crear una sesión en Spark, ¿no? Que es crear una sesión en Spark. Ya, tal vez hasta ahí dudas, preguntas, comentarios, algo. No, dicen, solo está instalando. Bueno, puse el install package Spark Ah, ya. y continúo. Estás en el install package Spark o el Spark install. No, no, en la línea 47. Ah, ya. Una vez que hagas eso,
Sí, o sea, directamente puedes tratar de hacer la línea 49 y la línea 55. La línea 55 va a demorar, va a demorar nomás, porque son unos 200 megas que tienen que bajar e instalar. Así que después alguien más tiene tal vez algún problema. Todavía no tiene el Spark Eh, funcionando. Sí, adelante, Paul. yo igual, yo igual estoy instalando Lick. Está tardando un rato. Ya, si prefieren, esperamos unos 5 minutitos, 10 minutos, ¿les parece? Para que instalen todos o avanzamos nomás, depende de Sí, ustedes. sí, está bien. 5 o 10. Ya, esperemos unos 10 minutos. Va a seguir la sesión. Voy a simplemente pausar la grabación y un rato, igual dejar de compartir la pantalla para que incluso tal vez pueda descargar más rápido su presentación. Y a las 5:10, digamos, volvemos con esto de creando una sesión en Spark, ¿no? Que es el paso más importante, ¿no? A partir de que ya tenemos instalado esto. Ya, entonces, unos 10 minutos de break hasta que termine de instalar. ¿Ya? De la sesión. Ya, entonces, todos estos pasos simplemente es para hacer la instalación, ¿no? Para hacer la instalación con el Spark Install, ¿no? Con el Spark Install. Eh, entonces, una vez que esto está funcionando y tienen el Spark funcionando, ¿no? Identificado hay alguna versión del Spark, en mi caso la 2.43 y en el Hadoop el 2.7, con el comando Spark Installed Version podemos ver qué versiones hay, digamos. Una vez que está funcionando, el siguiente paso es crear una sesión en Spark, ¿no? El siguiente paso es crear una sesión en Spark. Se puede crear de maneras muy sencillas, ¿no? Tal vez antes de poner esto de la configuración, la más fácil forma, lo más fácil de cómo crear una sesión en Spark, simplemente es poner, podríamos simplemente usar esto, ¿no? Eh, esta línea, lo que pongo en la línea 61. El comando para iniciar una sesión en Spark es el comando Spark Connect, ¿no? Entonces esto inicia la sesión, ¿no? Inicia la sesión. El Spark Connect inicia la sesión. En el master simplemente ponemos local y la versión con la que nosotros queremos iniciar la sesión. Por eso si podríamos tener otras versiones del Spark funcionando, ¿no? No solamente esta. Tal vez podríamos tener otra versión, la 2.3, la 2.2 o algunas otras. Podríamos hacer que el Spark funcione con esas otras versiones, definiendo acá justamente en el Spark Connect la versión que vamos a utilizar para iniciar la sesión en el Spark, ¿no? Entonces, en mi caso solo tengo una versión que es la 2.4.3, pongo ahí la 2.4.3, ¿no? La Spark versión 2.4.3. Eh, ¿Qué es lo que hace esto? Simplemente ya inicia la sesión en el Spark, ¿no? Esto inicia la sesión en Spark. Hago coser eso, va a demorar un poco, va a demorar un poco. A veces, en algunos casos, cuando sea la primera vez que hagan esto, tal vez les salga algún mensaje de advertencia del sistema donde les diga que eh, un programa quiere utilizar algunos recursos de la computadora, entonces ahí simplemente es permitir, ¿no? Demora, no mucho, pero demora algo. Y vamos a ver acá si todo está en orden. Ya está, ¿no? Se acaba de crear la sesión en Spark, ¿no? ¿Qué es lo bueno de leer Studio en este caso? ¿Qué es lo bueno de leer Studio en este caso? Una vez que hemos creado la sesión con el iniciar sesión en Spark, una vez que hemos creado la sesión, si ustedes ven en una de las ventanas donde se muestra normalmente el historial o los objetos que están en memoria, hay una pestaña de conexiones, ¿no? Hay connection, dice. En esta pestaña se muestran las conexiones vigentes en el RStudio en este momento, ¿no? Y acá nos aparece que hay una sola conexión vigente. Es la conexión local, no es la conexión local, y es una conexión en Spark, nos dice, no es una conexión con Spark.
Lo que significa es que el Spark ha empezado a trabajar, ¿no? Lo que significa que el Spark ha empezado a trabajar. Si esto, bueno, no se puede hacer mucho más, es simplemente un listado finalmente de esto. Si ustedes se van acá, hay una ventanita donde dice Spark, ¿no? Y estas opciones que aparecen acá, finalmente igual son alternativas para interactuar con la sesión entre el ERE y el Spark, ¿no? Para ver algunos informes, si uno quisiera directamente eh, poner algún lenguaje, digamos, en SQL para hacer algunas consultas y todo lo demás, ¿no? Y este en particular, el Spark, el de acá, si ustedes lo apretan, les va a abrir directamente un enlace desde donde está trabajando el Spark, ¿no? Una interfaz en realidad donde está trabajando la interfaz que se abre en cualquier navegador, ¿no? Si es que ustedes hacen el Spark acá. En mi caso, abre esta ventana, ¿no? Abre esta ventana. Entonces, al haber apretado en Connections, donde está justamente el local, digamos, aquí está el local y el Spark, y apretando acá donde dice Spark, ¿no? Si ustedes apretan eso, se va a abrir una ventanita que justamente tiene esto, ¿no? Tiene esta como página web, digámoslo, pero es una página web que funciona de manera local, ¿no? Una página web que funciona de manera local, albergada en esta dirección, ¿no? Que se encuentra en esta dirección. Esta es como una especie de... este espacio es como el marco o es un espacio de trabajo donde nosotros podemos ver qué está haciendo el Spark, ¿no? Es como una especie de plataforma de monitoreo del funcionamiento del Spark, que tiene varias partes, ¿no? Tiene esto de Jobs, Stage, Storage, Environment, Executor y el SQL, ¿no? Cada interacción que nosotros hagamos en el ERE con el Spark es un trabajo, es un trabajo que hace el Spark, ¿no? Entonces, cada uno de esos procesos que nosotros hagamos hacia adelante van a empezar a aparecer en Jobs. Aquí se van a empezar a listar los trabajos que hemos ido realizando, con una especie de historial, con alguna información. Otra de las ventanas importantes acá es esto del ejecutor que dice acá, ¿no? Executors. Si lo cargamos ahí un momento, esta muestra como que la acomodación o si no es la disposición que ha fijado el Spark para nuestra sesión, ¿no? Cómo está trabajando el Spark para nuestra sesión. De acá lo más importante, tal vez lo más relevante, es justamente la parte de aquí abajo, donde podemos ver cómo está trabajando el Spark. Si ustedes ven acá en memoria, es como que Storage Memory, si ustedes ven acá justamente donde está Storage Memory, es como una especie de... Bueno, acá nos va a mostrar la estadística de cuánto espacio en memoria está ocupado ahora y de cuánto disponible que se ha descrito, digamos, ¿no? Entonces, la sesión de Spark por el momento no tiene nada de información, ¿no? 00 bytes, ¿no? Pero tiene una capacidad, es decir, que nosotros podríamos trabajar con datos que tengan una capacidad de hasta, en mi caso, 956 megas, ¿no? Entonces es como se ha reservado un espacio de 956 megas en memoria para trabajar con el Spark. Ahora, esto de la memoria está bien vinculado a esto de la memoria RAM, ¿no? ¿Cuánta memoria RAM tienen? Entonces, esa memoria RAM uno la puede definir acá para ver con cuánta de esa memoria RAM el Spark va a trabajar. En este caso, no hemos hecho nada, no hemos especificado nada en el ERE Studio. Simplemente hemos creado la sesión con el master y con esto de version. Y por defecto, lo que nos ha hecho ese comando es darnos casi 1 GB de memoria RAM para trabajar en el Spark. Y tenemos uso de los 4 cores, ¿no? Si se dan cuenta acá, cores dice 4, ¿no? Hay 4 cores disponibles para que el Spark trabaje con 1 GB de RAM, ¿no?
Esto es importante porque esto va a depender del equipo que ustedes tengan, ¿no? Si tienen un equipo con más cores, aquí seguramente aparecerán más cores. Si tienen un equipo con más memoria RAM, entonces igual acá seguramente podrán acomodar la memoria RAM y aparecerá una memoria un poco mayor, digamos. Ahora, nosotros, como sabemos las características de nuestro equipo, nosotros podemos definir estas características, ¿no? Le podríamos decir que, bueno, no quiero que trabajes con una sola giga, digamos, con 956. Quiero que trabajes con más memoria, ¿no? Entonces, para eso, yo podría hacer que la conexión de Spark tenga una configuración previa también, ¿no? Puedo hacer que que la conexión con Spark tenga una configuración previa también. Entonces, a ver, antes de eso, siempre que uno inicia una sesión en Spark, antes digamos, de hacer cualquier cambio sobre la sesión, es mejor desconectar esto, ¿no? Es mejor desconectar la sesión de Spark. Entonces, se dan cuenta, hemos conectado la conexión con el Spark Connect y se ha almacenado en el SC, y hacer esta línea, la línea 62, ha permitido que tengamos esta este como que marco o este sistema de monitoreo del Spark con alta información que seguramente lo vamos a ir utilizando más adelante, ¿no? Entonces, para desconectar la sesión que acabo de iniciar, simplemente hago Spark Disconnect y se va a desconectar la sesión, ¿no? Se acaba de desconectar la sesión. Si uno vuelve a esta plantilla y actualizamos el navegador, ya no debería haber nada, dice, ¿no? Ya no hay nada, no se puede acceder a ese sitio, es decir, se ha desconectado, ¿no? No hay nada más. Entonces, ya no está la conexión de Spark vigente. Así que para iniciar cualquier trabajo en Spark, tenemos que utilizar el comando Spark Connect. Y una vez que terminemos de hacer todo el trabajo, desconectamos la sesión con el comando Spark Disconnect. Siempre utilizando el argumento en el cual nosotros hemos creado la sesión. En este caso, el Spark Connect se ha creado o se ha almacenado en el objeto SC, ¿no? Ahí está la conexión. Ahí está la información de la conexión y todo eso. Entonces, con el comando Spark Disconnect SC, yo desconecto la sesión, ¿no? Con eso yo desconecto la sesión. Una vez que he desconectado, podría hacerlo esto otra vez. Van a ver que acá no va a pasar nada, ¿no? Una vez que he desconectado la sesión, podemos añadir algún tipo de configuración adicional al Spark, ¿no? Podemos añadir alguna configuración adicional al Spark para manejar mejor el trabajo de la memoria RAM que tenemos disponible, ¿no? Entonces, si recuerdan, la versión que me arrojaba por defecto tenía casi 1 GB de memoria. Y si yo quisiera tener más disposición de memoria ahí, ¿no? Quiero que trabaje con un poco más el Spark según el trabajo que yo vaya haciendo. Existen estas 3 líneas de comando que se las pongo acá. La primera línea simplemente crea la configuración del Spark, digamos, ¿no? El conf spark config. Este comando en realidad lo que le estoy diciendo es la configuración del Spark, las características de la configuración del Spark. Ponlas en el objeto conf, ¿no? Ponlas en el objeto conf. Y sobre este objeto vamos a cambiar 2 características. Sobre este objeto conf vamos a cambiar 2 características. La primera es la memoria, digamos la memoria que tiene el Spark, este Shell Driver Memory. Y le vamos a decir que trabaje sobre 2 GB de memoria, ¿no? Trabaje sobre 2 GB de memoria. Trabaje sobre 2 GB de memoria. En acá estamos definiendo simplemente con cuánto de memoria va a trabajar, con 2 GB, ¿no? Aquí podríamos poner más, 3, 4, digamos. En este caso pongo 2. Y en la siguiente línea le estoy diciendo que, perdón, en la siguiente línea lo que le estoy diciendo es que de estas 2 GB, el trabajo efectivo en el Spark, digamos, o sea, el trabajo efectivo en el Spark, sea del 80%, ¿no? Es decir, que no tome las 2 GB, ¿no? Que siempre haya un excedente para que no haya problemas con compilación. Que siempre haya un excedente, pero de estas 2 GB que trabaje con el 80%,
para hacer el procesamiento, ¿no? Eso es lo que hace estas tres líneas, ¿no? Genero la configuración, le digo que trabaje con 2 gigas y de esas 2 gigas que aproveche el 80%, ¿no? Que aproveche el 80%. Una vez que he realizado esa configuración, el siguiente paso es hacer nuevamente la conexión, pero introduciendo la configuración que acabo de crear. Entonces otra vez acá hago Spark Connect, lo guardo en un objeto, en este caso el objeto SC, ¿no? De Spark Connect también. Mismas características anteriores, el master igual local, versión igual 243 o la versión que ustedes hayan instalado, que se haya instalado en su equipo. Y lo único que añado acá es la configuración. Le digo que la configuración para que arranque esta nueva sesión del Spark se encuentra alojada en este objeto que se llama conf, ¿no? Que es el que modificamos antes. Entonces en este objeto conf se encuentra la configuración con la cual yo quiero que inicies esta sesión. Voy a iniciar la sesión de Spark con esa configuración que tengo ahí arriba. Y ya está, ¿no? Ya se ha cargado la configuración y aquí en Connection ya está la conexión hecha. Y si nuevamente nos vamos acá a esta ventanita del Spark, se va a abrir el navegador, ¿no? Se va a abrir el navegador con la información. Aquí está el navegador con la información. ¿No? Hemos vuelto, si es que lo actualizo, van a ver que está vigente la sesión de Spark. Esta es una especie de plataforma de monitoreo para ver cómo anda la sesión de Spark, ¿ya? Esta es una especie de plataforma de monitoreo para ver cómo anda la sesión de Spark. Se actualizó, van a ver que ahí sigue normal la sesión. Ahora, si nos vamos a Executor y vamos a la pestañita que estaba donde tenía la información del sistema antes, acá ya nos avisa que no está trabajando sobre las 2 gigas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Perdón. Antes tenía 900 megas asignados en el storage memory. Ahora con la modificación que hemos hecho ha colocado 1.3 gigas. Con lo que hemos hecho ha colocado 1.3 gigabytes. Nos hemos hecho que la memoria suba, ¿no? Que la memoria colocada finalmente suba y sea más grande. Ya no va a ser 900 megas, sino es ahora 1.3 gigabytes, ¿no? 1.3 gigabytes. Con eso hemos logrado en esta primera parte, al haber hecho eso. Si ahí, digamos, a 2 le multiplicamos por 0.8, está a 1.6, no ha colocado toda la memoria, no ha colocado toda la memoria, debería haber puesto 1.6, ha puesto 1.3. Posiblemente es porque parte de la otra memoria esté comprometida con algunas actividades en el sistema y no ha podido colocar eso. Pero hemos implementado la memoria ahí, ¿no? Ya, entonces, si ya está funcionando la conexión, ¿no? Aquí está con una memoria un poco más alta, usando sigue los 4 cores, ¿no? Usando sigue los 4 cores. Ya tenemos casi todo listo para empezar a utilizar el Spark, ¿no? Ya está nuestra conexión funcionando. Podemos tener múltiples sesiones del Spark abiertas por si acaso, ¿no? No es la única manera esta, ¿no? Podríamos abrir otra sesión del Spark con otra versión y tener 2 sesiones de Spark funcionando simultáneamente, digamos, ¿no? Que no es el objetivo ahora, ¿no? Por el momento tendremos nuestra sesión abierta y eso. Estos 2 comanditos de acá les pongo para que igual, ¿no? Para apagar la conexión o cerrar la sesión, ¿no? Para cerrar la sesión
o apagar la conexión, lo único que hacemos es Spark Disconnect o también esto funciona. Spark Disconnect All, ¿no? Va a desconectar todas las sesiones de Spark abiertas, ¿no? Va a desconectar todas las sesiones de Spark abiertas. Cualquiera de esas dos. En mi caso ya está funcionando la conexión, así que no la voy a desconectar. Vamos a seguir avanzando hacia abajo para ver qué tal. Ahora, esa interfaz web que les mostraba que podemos tener acceso con esto, ¿no? Con este botón de acá. También se la puede tener acceso desde la consola en sí misma, ¿no? Con el comando Spark Web, ¿no? Con el comando Spark Web. Si ponemos Spark Web SC, ¿no? Si ponemos Spark Web SC, hacemos compilar esto, nos va a abrir directamente la misma pantallita que nos abría este icono de la conexión. Es otra manera de tener acceso a la interfaz web que ofrece Spark. Nuevamente, esta interfaz está orientada a darnos información de la sesión que tenemos funcionando en el Spark, ¿no? Ese es el objetivo que tiene esta interfaz del Spark. Ya, entonces, tal vez lo que sí vale la pena explicar adicionalmente de esto es, aquí van a empezar a aparecer las tareas que vayamos dándole al Spark. Otra de las importantes es esta storage, que es la que almacena, ¿no? Aquí vamos a empezar a ver los objetos que hemos empezado a guardar en el Spark, ¿no? Aquí van a empezar a aparecer los objetos que hemos guardado en el Spark. Estos environment son en realidad parámetros básicos con el que está funcionando el Spark en este momento. Y esto de SQL, igual, digamos, ¿no? El SQL, esta pestaña de SQL es como una especie de historial de comandos utilizados para los jobs, ¿no? Es una especie de historial de comandos utilizados para los jobs, que son los trabajos que va a ir haciendo seguramente acá, ¿no? Ya, digamos, tal vez no vale la pena estar más acá, sino que veremos algunas cosas ya funcionar, ¿no? Ahora voy a volverme a la pantallita que teníamos al inicio, pensando que ya hemos hecho nuestro interfaz web y está todo corriendo, todo funcionando. El siguiente paso debería ser empezar a utilizar el Spark, ¿no? El siguiente paso debería ser empezar a utilizar el Spark, ¿no? Así que lo que yo esperaría de todo lo que están haciendo ustedes ahora, ¿no? Dado que están descargando y viendo si funciona, es que lleguen hasta que la interfaz esté funcionando, ¿no? Verifiquen que la interfaz está funcionando. Si la interfaz está funcionando, entonces ya es buena señal y vamos a poder seguir con el análisis con el Spark, ¿no? Entonces, un paso clave para todo esto es obviamente que la interfaz esté funcionando, ¿no? O la interfaz, perdón, esté funcionando. Que esta pantalla se esté generando, ¿no? Que esta pantalla finalmente se esté generando. Así que eso esperaría que ustedes lo tengan solucionado para el día miércoles, ¿no? Que lo instalen y tengan hasta esta parte funcionando. Y a partir de eso nos entraríamos a la siguiente parte, digamos, ¿no? Así que lo siguiente lo voy a ir mencionando igual un poco para que podamos ir conociendo esta parte. El análisis con Spark es bastante, lo que se puede hacer es bastante amplio, digamos, ¿no? Pero para empezar con este análisis, el primer paso es justamente cargar la información, ¿no? Y este primer paso para el análisis con Spark es importar la información, y es lo que nos va a permitir finalmente hacer los siguientes pasos, que es un poco ya entender la data, trabajar con la información, generar algún modelo, visualizar, comunicar, y ahí digamos cualquier flujo de trabajo que uno pueda tener, ¿no? Normalmente es esa, ¿no? De lo más simplificado es importar y después hacer todo el procesamiento y finalmente comunicar, ¿no? Este procesamiento puede ser muy masivo, puede estar basado en modelos, visualización, ¿no? En arreglos.
el Spark está optimizado justamente para hacer métodos de Machine Learning, ¿no? Entonces, muchos de estos modelos pueden ser modelos de Machine Learning, ¿no? Puede ser algo muy sencillo también, ¿no? Podría ser algo muy sencillo también. Para finalmente comunicar, ¿no? Para finalmente comunicar. Y ahora en comunicar nosotros ahí tenemos herramientas como el Shiny, el Flex Dashboard, los gráficos, el ggplot, tablas, ¿no? Una infinidad de material. Lo que el Spark finalmente va a poner énfasis en cuanto a la potencia que tiene es en la parte justamente de trabajar con el manejo de la información y procesarla. Eso es lo más importante, digamos. Finalmente podemos tener salidas para empezar a comunicar, digamos, ¿no? Para empezar tal vez a visualizar o poner algún tipo de información en algún gráfico. Entonces el Spark va a trabajar fuertemente en esta parte de importar y esto del procesamiento. Entonces, para importar los datos, ¿no? Para importar los datos, ahí tenemos que tratar de entender la filosofía que tiene el Spark, ¿no? Que ahí ya empieza a ser diferente a lo que el R normalmente es, ¿no? Entonces, en este punto ya empieza a actuar más el Spark con su filosofía, con lo que normalmente tendríamos en una sesión de R normal. Entonces, este parafito trata un poco de mostrar esta filosofía en cuanto a la importación y lo que dice es eso, ¿no? O sea, por lo general, ¿no? Importar significa que R leerá los archivos y los cargará en la memoria, ¿no? Por lo general importar significa que R leerá los archivos y los cargará en la memoria, que es lo que nosotros hacíamos siempre, ¿no? Hacíamos el load con los RDatas, teníamos nuestras bases de datos y cargadas en el sistema para verlos y empezar a trabajar. Eso era para nosotros importar, o cuando uno abre una base de datos en SPSS, abre y carga la base de datos, ¿no? Esa era la idea justamente de importar. Cuando se usa Spark, ¿no? Ahí la segunda parte de esto es que cuando se usa Spark, los datos se importan a Spark, no a R, ¿no? Eso es importante. Los datos se importan a Spark, no a R. Esto último significa que los datos no están almacenados en el R. Los datos van a estar almacenados en Spark, ¿no? Los datos no van a estar almacenados en R, sino van a estar almacenados en Spark. Eso hace que el R no sea el que cargue la memoria y pueda tal vez lentearse o volverse, digamos, o tal vez colgarse por la gran cantidad de datos como nos pasó en la anterior clase, digamos, ¿no? Lo que hace es, lo que se va a hacer finalmente es importar los datos a Spark y desde ahí, y desde R, tratar de acceder a esos datos vía Spark. Esa es básicamente la idea. En este esquema se ejemplifica eso relativamente bien, ¿no? Tenemos una fuente de datos acá, las importamos a Spark, ¿no? Es decir, que la fuente de datos finalmente está en Spark. La fuente de datos está en Spark. ¿Qué es lo que hace R? ¿No? ¿Qué es lo que hace R? ¿No? R manda una solicitud de Spark, ¿no? R manda una solicitud de Spark, ¿no? Hace un push compute, hace una especie de solicitud de cómputo, si quieren, ¿no? Hace una solicitud al Spark. Spark, como tiene los datos cargados, hace el respectivo análisis, procesamiento del push que ha hecho el R y devuelve, ¿no? Devuelve esos resultados que de la consulta que le ha hecho R, colecciona los resultados, ¿no? Y los devuelve al R. Y uno puede ver en R esa salida que había pedido, pero el procesamiento se ha hecho finalmente en Spark, ¿no? R es como un intermediario acá, ¿no? R hace el pedido se trabaja en Spark y Spark manda el pedido de vuelta a R, dado que Spark es el que almacena la información. No, ese es el concepto detrás de cómo funciona la base o la información en el Spark con el R, ¿no? Con Python va a suceder lo mismo, con otro software va a suceder exactamente igual, ¿no? Son finalmente la clave de esto es aprovechar la velocidad o aprovechar el MapReduce que tiene el Spark para hacer el procesamiento de la información,
para que finalmente ERE, digamos, tener esa salida en ERE para hacer otro tipo de análisis estadístico, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Pensando que tenemos esa idea, digamos, de esa secuencia en términos de la importación, ¿cómo importamos datos, ¿no? ¿Cómo importamos datos? Entonces, el Spark tiene sus propios comandos para importar datos, ¿no? Para importar datos. Nuevamente, los datos no se cargan en el ERE, finalmente se terminan cargando en el Spark. Se terminan cargando en el Spark. Entonces, una opción, bueno, hay varias opciones de cargar la información. La primera opción es a partir de archivos que están en algún directorio, ¿no? La primera opción es a partir de cargar la información en archivos que están en otros directorios. Entonces, para eso se puede utilizar cualquiera de estas opciones. Si queremos leer o importar una base de datos, podemos utilizar cualquiera de estas opciones. El Spark Read CSV para leer CSVs. El Spark Read JSON para leer archivos tipo JSON, ¿no? Que hay varios archivos en internet que manejan esta idea. Otras librerías en formatos Vector Machines, en formatos ORS, en formatos Apache Parquet y en formatos text, ¿no? Tal vez las más usuales para nosotros sean los CSVs o los text, ¿no? Mucha información que se genera en las páginas web a veces la distribuyen en formatos Johnson, por ejemplo, JSON, ¿no? Entonces capaz que este igual en algún momento puede ser útil. Pero para nosotros las más usuales podrían ser un CSV, ¿no? Entonces es necesario tener un CSV para cargar la información que nosotros tengamos, ¿no? Es importante tener ese CSV para cargar la información que nosotros vayamos a generar. Ahora, este comando de importar es de ida y vuelta, ¿no? Se puede importar información, ¿no? De fuera del Spark hacia el Spark, ¿no? Con el React, con cualquiera de las versiones del React. Y también se puede escribir alguna información que se haya generado en el Spark para después guardarla en el equipo, ¿no? Con la opción del write, por ejemplo, ¿no? React para leer, digamos, para importar, write para exportar, digamos, ¿no? Podremos exportar algo en CSV, en JSONs, algo que esté almacenado en la memoria del Spark, digamos, ¿no? Eventualmente tal vez trabajamos sobre una base de datos muy grande, hacemos algunos cambios y esa información la queremos conservar o guardar, entonces hacemos un write para guardarla en algún lugar, ¿no? Entonces, estos dos comandos son justamente para esa idea. Ahora, a ver, tal vez antes de hacer esto, que valdría la pena hacerla junto con ustedes, les puedo comentar de esas dos formas de hacer esto. Bueno, una manera es utilizando estos comandos, ¿ya? Una manera es utilizando estos comandos, ¿no? El Spark Read con todas las versiones que hay. Una manera es esa. Esta es la manera más recomendada cuando la base de datos es muy grande, ¿no? Muy grande, mayor a 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, ¿no? Es muy recomendable utilizar esto cuando la base de datos es muy grande, ¿no? 500 megas. 500 megas ya es una base de datos un poco grande para el ERE, digamos, para acomodar ese tamaño de información y empezar a hacer procedimientos. Entonces, para bases de datos grandes, esta es la mejor opción. Si nosotros tenemos bases de datos grandes, se pueden leer de dos maneras estas bases de datos. Una primera opción es a partir de una colección de documentos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de colección de documentos? Es que nosotros, por decir, tenemos una base de datos. Les voy a mostrar aquí una base de datos aquí en Big Data. Digamos que tengo esta base de datos de... ¿qué tal si yo acá, por ejemplo, tuviera una nueva carpetita con, no sé, con base XXX, no sé, una base cualquiera, digamos. Una base 0 le voy a llamar, ¿no? Una carpeta que se llame base 0, digamos, ¿no? Existen bases de datos muy grandes que normalmente están partidas, pero tienen
las mismas columnas, ¿no? Y son, representan la misma información, solamente que están partidas. Yo aquí tengo, por ejemplo, dos bases de datos de ese estilo. Estas dos bases de datos, que se llaman 2009-2018, son bases de datos de aeropuerto, o sea, de información de vuelos, de aeropuertos, el 2009 y el 2018, ¿no? Esta base 2009 pesa 700 megas, ¿no? Casi 800, ¿no? 774 megas. Esta base 2018 pesa 872 megas, ¿no? Son bases bastante pesadas las dos. ¿Cuál es la idea de leer, de usar el Spark a partir de una colección de documentos? Es que yo tenga una base de datos como esta base ser una carpeta, digamos, un directorio de trabajo, donde tenga estas bases de datos partidas, ¿no? Estas dos bases de datos corresponden a la misma información, solamente que están divididas por año, porque cada año es información muy pesada, muy grande, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tengo en un directorio de trabajo dos bases de datos que son, básicamente corresponden a la misma tipo de información, tienen las mismas columnas, con la única diferencia que una es del 2009, otra es del 2018, ¿no? Si yo me bajara toda la información desde el 2001 hasta el 2018, ahí tendría pues, todas las bases en ese periodo, y todas las bases tienen exactamente las mismas columnas, digamos, ¿no? Una opción para trabajar con el Spark es decirle que quiero que lea todo el directorio, ¿no? Le doy todo este directorio de trabajo, pero para ese caso tenemos que asegurarnos que las bases de datos que están acá sean del mismo tipo, digamos, ¿no? Es decir, correspondan a la misma base de datos, solamente que están partidas, ¿no? Esta es una opción, digamos, ¿no? En este caso podría darle este directorio de trabajo al ERE y va a entender que en esta carpeta están las mismas bases de datos, solamente que están partidas, digamos, ¿no? Esa es una primera manera de leer la información en el ERE, ¿no? En el Spark, ¿no? A partir de una colección de documentos donde lo único que se le da, acá justamente está el path, ¿no? La dirección. Únicamente se le da una carpeta, un directorio donde está toda la información que uno necesita. Esa es una primera manera para cuando tengamos archivos largos, ¿no? Grandes. Una segunda forma es cuando nosotros queremos un documento específico, ¿no? En este caso, en el path, en la dirección, que igual esto lo vamos a ver en la siguiente clase, nosotros ponemos la dirección completa del archivo CSV, ¿no? Ya no ponemos el directorio, sino por decir nosotros queremos solamente leer la 2018. Entonces, le ponemos el path de toda la 2018. Entonces, es una ventaja del Spark, ¿no? Que podemos leer directorios enteros de trabajo, o también podemos leer documentos específicos, ¿no? También podemos leer documentos específicos. Finalmente, la última manera de leer algún archivo, pasar la base de datos al Spark, es utilizar el comando copy-to. Copy-to, ¿no? Este comando es útil cuando nosotros queremos mandar bases de datos bastante ligeras, al Spark. ¿Por qué es útil en esos casos? Porque es necesario que la base de datos esté cargada en ERE, ¿no? Entonces, cualquier base de datos que nosotros carguemos en ERE, ¿no? Podemos leerlo a partir de un Stata, de un SPSS, de un Excel, cualquier base de datos que tengamos cargados en el ERE, la podemos después pasar al Spark. Y eso se hace con el comando copy-to, ¿no? Que igual lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, esas tres formas son importantes para cargar la información. Ya, así que en la siguiente clase nos vamos a dedicar un poco a esto de cargar la información. Y antes del análisis, la siguiente clase vamos a hacer dos cosas. Verificar que esto esté funcionando, aprender a cargar la información en el Spark. Y lo segundo es aprender lo que hace la librería dplyr, ¿no? Que es una librería de gramática de manipulación de datos. Esta librería, les voy a pasar este enlace ahí para que lo tengan, el del proyecto. Es una librería que permite manejar bases de datos con una estructura un poco distinta a la que normalmente nosotros hemos aprendido.
Pero es bastante útil porque esta librería es la que nos va a permitir comunicarnos con el Spark de manera muy, muy sencilla, ¿ya? Entonces, a ver si pueden darle una mirada a esta librería. Y si no, también les voy a pasar un PDF con los comandos básicos de esta librería. Y esa tal vez la pueden ir repasando para el día miércoles y con eso podemos ir avanzando porque para hacer el análisis en Spark, que en realidad nosotros vamos a ver a lo mucho un método, digamos, como un ejemplo de cómo usar esto. Lo importante en esta parte es entender cómo funciona la conexión, la lectura de la información y después el análisis es abierto a lo que uno puede hacer, ¿no? Después abierto a lo que uno puede hacer. Entonces, pero es necesariamente tenemos que pasar por la librería de Pelleyere para que eso funcione, ¿no? Porque la librería de Pelleyere es que es justamente introduce una nueva manera de trabajar con la información. Ya, así que no sé cómo les ha ido con la descarga. Si han logrado finalmente descargar o sigue descargando. ¿Cómo les ha ido con eso? Aún